Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy justo después del derbi catalán, empate 1-1 entre el FC Barcelona y el Español de Barcelona. Mucha polémica y bueno, 2 puntos que se quedan en el camino. El Barça que termina el año empatado en el primer lugar de la Liga Española junto al Real Madrid. Para hablar de este partido estoy junto a Juan Carlos Villegas, que me acompaña acá en Miami. Y bueno, estamos, por cierto, en las afueras, ¿no? Por si escuchan algún animalito por ahí, un poco de viento. Estamos al aire libre y por eso, bueno, vamos a hacer este episodio especial. Hoy los dos juntos y lamentablemente nos tocó presenciar otra actuación lamentable de Mateu Laoz. Un árbitro que, bueno, ya en el Mundial, en los cuartos de final, en el partido entre Países Bajos y Argentina, lo habíamos sufrido y nos tocó sufrirlo nuevamente en este duelo. Y bueno, vamos a hablar del partido junto a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a ADN Barça. Bien, aquí siendo testigo de otra actuación de, como comentabas, Mateu Laoz, que para los que se perdieron el partido entre Argentina y Países Bajos fue otra exhibición. Y bueno, la liga como que no le llegó la notificación de FIFA de que lo habían sacado del Mundial por haber hecho ese arbitraje. Y bueno, aquí nos dio otra demostración de sus capacidades. Sí, bueno, y ya vamos a hablar un poco del árbitro, pero antes, bueno, hablemos del partido, ¿no? El Barça, más allá de la terrible actuación, espantosa actuación, vergonzosa actuación del árbitro Mateu Laoz, el Barça también no pudo aprovechar las oportunidades, ¿no? Fue muy superior al Español. Y la realidad es que simplemente llegó un gol y fue en un córner, ¿no? En un tiro de esquina que marcó muy mal, por cierto, el conjunto periquito. Pero le faltó un poco más de pegada hoy al FC Barcelona, ¿no? Sí, habiendo tenido contundencia, sobre todo después de haber comenzado con ese gol tempranero de Marcos Alonso hasta la asistencia de Christensen. Y además con el Barça habiendo sido tan superior en las pelotas paradas, que Lewandowski tuvo una o dos ocasiones claras. Además de esa de Marcos Alonso, que no la pudo definir bien, obviamente siendo zurdo cerrado y quedándole para la derecha, pero las oportunidades estuvieron ahí. Y también hubo momentos, simplemente que es uno de esos juegos donde la contundencia no está y simplemente por la situación del juego, por el marcador estando tan cerrado y una jugada te la puede cambiar así de fácil y fue lo que terminó pasando, además de lo que ya comentamos de la actuación arbitral. Sí, también crédito al portero del Español, al español Álvaro, que bueno, sacó también un par de balones debajo de la raya prácticamente, un cabezazo Christensen y bueno, después un mano a mano a Robert Lewandowski, después de una gran jugada de Alejandro Balde, ¿no? Es que el Barça tuvo muchas ocasiones, también en la primera mitad parecía que podía haber terminado el partido por 2 o 3 goles de diferencia y la realidad es que no se reflejaba en el marcador, ¿no? Ha sido quizás uno de los problemas del Barça en ciertos partidos en esta liga y bueno, en este derbi da la sensación de que era un partido para golear, de lo bien que se jugó en ciertos momentos y que al final termina siendo un empate que bueno, vuelve a ponernos en igualdad de puntos con el Real Madrid. A ver, podemos entrar un poco más en detalle. Hablemos un poco de los extremos, ¿no? Rafinha y Ansu Fati. ¿Qué te pareció la actuación de ambos en el partido de hoy? Sí, yo creo que Rafinha siempre es un jugador muy consistente. A veces quizás no tendrá los chispazos de Dembélé que quizás no pueda llegar a un 10, pero quiero que siempre es un 7, un 8, a veces hasta un 9. Un jugador que siempre te da esa consistencia, muy parecido a Di María, pero quizás no tuvo el acierto en los 3 cuartos, en los últimos 3 cuartos del campo. Y Ansu simplemente, como comentábamos durante el juego, incluso en la transmisión lo decían, que a falta de confianza simplemente no puede transformar jugadas que hace 1 o 2 años tú lo veías ahí, así fuese 1 contra 1, ese enganche y ese remate uno sabía que era gol. Quizás hoy no te termina de dar esa sensación porque le falta confianza, le falta un chin de ritmo, pero ojalá con los minutos que le puedan venir en enero con tantos partidos que se vienen se le pueda dar esa confianza. Sí, la verdad es que no fue un mal partido, diría yo, de ninguno de los dos. La verdad estuvieron bastante activos, Rafinha también recuperando balones. Y bueno, lamentablemente no lo pudieron reflejar en goles, ¿no? Que al final es lo que termina contando. Frenkie de Jong, obviamente estamos hablando de cosas buenas que pasaron durante el partido, porque el Barça, en nuestra opinión, jugó bien. Simplemente, bueno, el resultado no lo refleja, pero creo que vimos cosas importantes de cara al resto de la temporada. Frenkie de Jong hoy jugando nuevamente como pivote. Lamentablemente Gavi tuvo que salir por molestias en la espalda y tuvo que entrar Busquets en esa posición, pero nuevamente bueno lo de Frenkie de Jong, ¿no? En el medio campo como pivote. Sí, no, yo creo que nosotros, y me incluyo creo en ese grupo, después del partido de la Real Sociedad, quizás había un poco de duda sobre
colocar a Frankie de Jong de 5, quizás porque no tenía tanta seguridad como Busquets, no estaba tan acostumbrado en esa posición, no terminaba de ser ni interior ni 5, pero a medida que se le ha dado más minutos en esa posición, creo que se ha sentado bien, juega porque tiene el juego de cara, tiene más opciones de pase, puede romper líneas, tiene además de todas las habilidades técnicas que posee. Y sí, yo creo que no notamos nada durante el juego que nos llevara a pensar que no pueda tener más minutos en esa posición, si bien, como comentábamos al comienzo del partido, quizás su titularidad hoy significa la titularidad de Busquets contra el partido que se viene contra el Atlético. Sí, así es. Y bueno, es difícil analizar un poco la actuación de Busquets porque entró cuando empezó a ser protagonista el señor Mateu Laoz. Empezaron las tarjetas, empezó el caos en un partido que no estaba para nada agresivo, que sí, que le habían dado patadas a Pedri, a Gavi. El Barça había sufrido bastantes faltas, pero dentro de todo estaba calmado, ¿no? Al final terminó con un festival, 14, 15 tarjetas en situaciones en las que por hablar nada más te sacaba tarjeta, después por faltas muy fuertes o que cortaban contraataques no lo hacía, no sacó una roja que parecía clara, o la sacó y después fue al VAR, la revisó y terminó retirándole la tarjeta roja al jugador del Español. Muchísimas cosas, ¿no? Hizo de todo mal nuevamente Mateu Laoz, y nuevamente para perjudicar al Barça, ¿no? Que creo que ha sido una de las constantes en los arbitrajes que le hemos visto en esta liga y bueno, en los años anteriores, ¿no? Ya es una constante, lamentablemente, esta situación. Hoy Robert Lewandowski tampoco estuvo del todo fino, ¿no? Otra de las actuaciones que quería comentar, tuvo un par de situaciones claras. El primer gol llega después de un cabezazo que él falla. Tuvo otro cabezazo que pasó muy cerca, tuvo el zurdazo que termina atajando el portero con las piernas y los glúteos en esos últimos minutos, pero le faltó como un poquito de finura ahí a Lewandowski también, lamentablemente, en este derbi. Sí, no se vio esa contundencia que por la que se caracteriza. Es el goleador de la liga indiscutible y del Barça también. Pero bueno, por eso también tenemos a Memphis, por eso también tenemos a Ferran, por eso también tenemos a Ansu y también a los extremos de la derecha. Pero simplemente no estuvo ahí la contundencia. Las jugadas yo creo que estuvieron, sí, las ocasiones. Si bien yo siempre, creo que lo comentaban también en el grupo de WhatsApp, que yo creo que el Barça en los segundos tiempos siempre al partir del minuto 60 como que el ritmo baja. Se cae. Si es a propósito, para dormir el partido, para tener más control. Pero me da ese síndrome, me dan esos flashbacks, ese PTSD de la era Valverde, incluso de la era Koeman, donde uno quería un poquito más de ritmo, quería algo distinto, y simplemente el partido como que se duerme, y ahí como que se gesta una oportunidad para los otros equipos de que, como no tienen peligro en contra, sí, se animan y el partido se revive en ese sentido. Sí, así que bueno, lamentablemente el Barça termina el año el 2022 con este empate a 1 ante el Español. Vamos a hacer, como hacemos después de cada partido, rápidamente un top 3 para no romper la tradición. Tus mejores 3 del partido, ¿quién sería? A ver, porque bueno, yo pondría a Frenkie de Jong, me animo a poner a Frenkie de Jong ahí. Marcos Alonso ganó en varios cabezazos, por ejemplo. No sé a quién más te animarías a poner ahí en ese top 3. No sé si Christensen por la asistencia, creo que en defensa en general estuvo bien, hubo un par de jugadas. Bueno, aunque Marcos Alonso cometió el penal, sí, ojo. Hubo un par de salidas donde él y Frenkie permutaron posiciones para que el danés le diese salida al equipo. Lo hizo un par de ocasiones. Él ha tenido cierta experiencia con la selección danesa en esa posición. De resto, sí, repasando el equipo, Pedri, como siempre, estuvo bien, pero creo que no fue un gran partido. No sí, se vio. Gavi, por la lesión, no nos pudo dar más. Y sí, creo que Frenkie fue el que brilló más en ese sentido, además haciéndose cargo de los tiros de esquinas, como comentabas también por Twitter. Creo que fue el que tuvo el partido más completo. No sé si estamos de acuerdo en él, Christensen y... Sí, Marcos Alonso, al final termina marcando, hace el penal, pero creo que también aportó bastante, tanto en defensa como en ataque. Tuvo varias ocasiones claras y bueno, fue uno de los mejores del Barça el día de hoy. Así que bueno, así cerramos nuestras ediciones de ADN Barça por este año. Nos reencontraremos pronto porque vamos a empezar el año hablando con Mariana Guzmán, que estuvo allá en el Camp Nou. Nos va a contar todo lo que se vivió, cómo reaccionó el público y bueno, cómo se despidió el año con fútbol en Barcelona. Un abrazo y hasta la próxima. ¿Vas a decir algo? Sí, no, yo
para el próximo partido nos puede decir Mariana si a ella también le terminaron sacando amarilla. A ver si Mariana tiene su amarilla y puede peligrar el próximo partido. Sí. Un abrazo, hasta la próxima y feliz año para todos. Gracias por acompañarnos este año en ADN Barça. Bye, bye. Adeu.